Ahora sí, sin más preámbulos, les voy a presentar a Soledad. Soledad es abogada, recibida de la UCA y cuenta con un curso de posgrado en Derecho Empresarial. Ella se especializó como directora de empresas en IGEP y se graduó como MED en la Fundación Flor en el año 2020. Trabajó como empresaria durante más de 15 años con empresas pymes de distribución de alimentos y este año comenzó un nuevo emprendimiento que se llama Pink Power, que tiene como fin la igualdad de género a través del empoderamiento femenino y su independencia económica. Actualmente se encuentra certificándose como mentora y es parte del Comité de Inclusión Financiera de la Fundación, que compartimos también ahí, trabajamos juntas. Antes de que empiece la conversación de Soledad, la presentación, les recordamos que pueden, como ya lo hicieron en la charla de recién, dejar sus consultas y sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas o en el de Q&A si lo tienen en inglés. De nuevo, recordarles que la presentación va a durar unos 15 minutos y los últimos 5 minutos los vamos a dedicar a responder preguntas y consultas. Pueden usar el chat para comentar sobre la exposición y también los invitamos a que suban sus fotos, sus videos y escriban en sus redes sociales con el hashtag Congreso Flor y a robarnos como fundación. Ahora sí, la escuchamos a Soledad. Soledad, un gusto recibirte. Hola, gracias. Bueno, yo les quería preguntar si tienen recuerdo de alguna experiencia o cuál fue la primera vez que se dieron cuenta que siendo mujer tenían más barreras que si hubieran nacido hombres. Bueno, yo sí tengo ese recuerdo y fue a los 8 años más o menos cuando mi papá decidió y me dijo que yo no podía jugar más al fútbol con mis hermanos varones. Tenía 3 hermanos varones y yo, éramos los 4 muy seguidos. Y él decidió, por amor y cuidarme, que no era apropiado que yo jugara al fútbol con ellos, juego que compartíamos. Y esa decisión a mí me pareció muy injusta y me pareció que me dejaba fuera. Y así como me pasó eso, también me marcó. Y desde ese momento me prometí a mí misma de que nunca iba a dejar que yo iba a ser diferente a mis hermanos o que alguien dijera que yo pudiera ser menor o inferior a cualquier otro varón a mi alrededor. El tiempo pasó y crecí, me recibí de abogada, me fui a vivir sola. La verdad es que logré ser esa adulta que me imaginé a esos 8 años, siendo independiente, muy libre. Me incorporé a la empresa familiar y en ese momento estaba convencida de que no había ningún tipo de impedimento o situación que sin esfuerzo y dedicación yo no pudiera lograr. Creía que las que habían venido antes, las mujeres que habían roto las barreras, que nos habían abierto el camino y que nos habían dado la oportunidad de poder entrar masivamente al mundo laboral, lo habían logrado todo. Y estaba tranquila de que el camino que tenía por delante era un camino allanado. Así fue que me empecé a desarrollar en mi puesto, empecé a crecer, empecé a pedir pista, empecé a lograr, a conseguir logros, a tener promociones, todo buscándolo, pidiéndolo, formándome, hice posgrados. Más o menos cuando tenía 26 años me casé con Pedro y en ese momento nosotros soñábamos con una familia, y una familia numerosa. Yo tenía en ese momento la idea de querer ser gerente general, directora, llegar a lo más alto de mi empresa, y a la vez quería ser una mamá presente y tenía un modelo de madre que idealizaba y que yo creía que ser madre significaba tener muchos hijos y tener una familia numerosa. La vida me sorprendió y tuve que esperar 5 años para poder ser mamá. Igualmente en esos 5 años, que fue por causa de infertilidad, que no lo pude lograr, sentí que eso me afectó en mi carrera porque desde el momento que me puse en mi cabeza la idea de ser madre, algo afectó en mi rendimiento, pero no en el rendimiento del día a día, sino en mi proyección en la empresa. Me empecé a cuestionar cómo iba a poder yo a llevar esos dos
grandes anhelos que tenía, que los vivía como dos mundos separados, que a la vez me iban a llevar 100% de mi tiempo, iban a ser 100% separados, iban a ser un contraste. Sentía esa sensación y eso se notaba en que yo ya no me proponía para ascensos, ya dudaba de la responsabilidad que pudiera significar una gerencia cuando yo pensaba que si tenía ese bebé que tanto anhelaba, iba a querer dedicarle tiempo. Esa situación terminó de hacer carne cuando nació mi hija, cuando nació Joaquina, y todos esos miedos que yo tenía se hicieron realidad. En ese momento me sentí muy perdida, estaba bastante desmotivada, todos esos años de desgaste habían dejado huella, y en ese tiempo la empresa no me había podido acompañar como yo lo necesitaba, a partir de alguna flexibilidad o alguna propuesta que pudiera contener todo esto que yo estaba transitando. Poquito tiempo antes de que termine mi licencia y de reincorporarme a mi trabajo, me enteré que estaba embarazada de vuelta. Situación que fue una bomba y me generó la sensación de felicidad de saber que podía tener otro hijo en forma natural esta vez, pero a la vez el miedo de cómo iba a ser, cómo iba a poder llevar adelante mis ambiciones y ese proyecto como mujer que yo tanto tenía, que llevaba conmigo. Cuando volví a la empresa, me di cuenta que si no era con un trabajo part-time y un trabajo que me incentivara, no tenía sentido y tomé la decisión de renunciar. Decisión que viví, experimenté como que abandoné, como una derrota. La verdad es que me sentí decepcionada por esa decisión, pero hice lo que muchas hacen en esa situación, que es, llegué a mi casa, armé mi estudio jurídico y emprendí. Hice un trabajo como podía, un trabajo entre un bebé recién nacido, una bebita de 6 meses y embarazada, sabiendo que en poco tiempo iba a tener que volver a entrar a otra licencia, es que no podía generar ingresos. Y ya yo sentía mucha culpa de no poder seguir siendo la que aportara la mitad de los ingresos familiares. Y esa culpa la materializaba en tomar muchas tareas de cuidado. Yo sentía que tenía que justificar que yo no estaba ingresando. Entonces empecé a tomar con mucho orgullo y gran satisfacción también todas las tareas que tenían que ver con el cuidado de mis hijos y mi familia. Esto duró unos 2 años, dentro de los cuales nació mi tercer hijo, y yo había logrado mi familia numerosa, y había logrado desarrollar esa madre que tanto anhelaba, pero esa madre había empezado a ocupar 90% de mi tiempo, y había dejado un lugar muy chiquitito a la profesional. Y eso no me dejaba tranquila. No estaba entera, no estaba equilibrada. Así fue que decidí volver a trabajar, y esta vez me pude incorporar al directorio. La verdad es que empecé a ocupar un montón de horas, y todas esas tareas de cuidado que había tomado al inicio de mi maternidad, cuando ingresé nuevamente al mundo laboral y a estar ocupada, no las solté. Y entonces empecé, y regida un poco por el paradigma que en ese momento tenía de que para las mujeres éramos, para ser buenas mujeres y buenas madres, supermujeres, y la supermujer todo lo puede. Y a la vez pensé que con el multitasking todo lo iba a resolver. Eso me llevó a entrar en un círculo de estrés y de estar como no disfrutando el momento. Situación que tuvo un parate cuando nuevamente la vida me dio como un sacudón y a mi marido le diagnosticaron cáncer de testículo y a mí me diagnosticaron un embarazo ectópico al mismo tiempo. Casi con 15 días de diferencia esto mismo. Por suerte, ambas situaciones se resolvieron con una cirugía y con un control posterior. Pero eso, para mí fue un momento muy fuerte que me dolió esa pérdida de ese bebé, esa posibilidad de pérdida que yo experimenté pensando en la enfermedad de mi marido, me hicieron vulnerable, y esa vulnerabilidad hizo que yo bajara
bajara todo ese ego que me había tomado, y me puse en una búsqueda. Empecé una transformación personal que en ese momento no me daba cuenta, pero sí sabía que quería algo más, y que lo que había vivido hasta ahí no me satisfacía, algo estaba pasando. No veía referentes cercanas, mujeres, que pudieran darme una respuesta de que lo que a mí me pasaba era real, era puertas adentro. No solo puertas adentro, sino que mucho pasaba dentro de mi cabeza. Me sentía muy sola. Así fue que en ese camino, en esa búsqueda, con ese chip de aprendiz, me encontré con un montón de gente y muchas mujeres increíbles, con mentoras, encontré la Fundación Flor, encontré en la fundación un montón de mujeres con experiencias que empecé a entender que empezaban a ponerle palabras que a lo que a mí me pasaba también les pasaba a ellas. Y así fue como empecé a entender que hay un paradigma que rige las relaciones laborales, donde hay un hombre proveedor y una mujer cuidadora. Hay un 100% proveedor, y un 100% cuidadora. Y que si lo regimos con esa norma, están totalmente no en sintonía y separadas, no podemos tener un equilibrio, y es lo que a mí me estaba pasando. Al darme cuenta de la necesidad de hacer ese cambio y no poder encontrar ese resultado en mi trabajo, es que decidí formar una consultora y una comunidad que se llama Pink Power, que tiene como fin la igualdad de género a partir del liderazgo, haciendo hincapié en el liderazgo femenino y en su independencia económica. ¿Y por qué hablo del liderazgo femenino? Y en esto quiero traer lo que decía Connie referente a la participación de mujeres en la gobernanza. Porque a veces suena, y lo digo desde la experiencia, que yo estuve en un directorio, y siendo la única mujer, no es la mujer, es la perspectiva que te da esa experiencia vivida, y esa energía y ese arquetipo de feminidad que tenés, y que la cultura también te condiciona. Es esa mirada la que tenemos que llevar, y es importante entender que así como las organizaciones y el Estado necesitan tener un rol protagonista a partir de políticas donde puedan revisarse, por ejemplo, las licencias de maternidad y de paternidad, donde claramente están basadas en un paradigma de familia que ya no existe, y donde exigen o tienen el concepto de que tiene que haber un trabajador que, para estar 48 horas semanales dedicado full time al trabajo, tiene que haber otra persona en su casa que se dedique a las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado, que se llama economía doméstica, son todas aquellas tareas que, si se realizaran fuera del hogar, serían remuneradas. Pero como son realizadas internamente y ocupan un tiempo y un espacio en las personas que las desempeñan, no son reconocidas. Son tareas invisibles. Son tareas que se realizan muy desde el amor y desde el cuidado, entonces se confunden con el paradigma de una madre y con el amor que esa madre tiene que dar. Pero en la medida que las mujeres, que somos las principales proveedoras de estas tareas de cuidado, no dejemos lugar y no cambiemos eso, no tenemos lugar para ocupar en cosas que generen mayor impacto fuera de nuestras casas, como ocupar los puestos de decisión para que esos cambios puedan realizarse, porque los cambios ocurren principalmente cuando nos sentamos en las mesas de decisión. Así como les decía que, si bien es importante que las corporaciones y el Estado tomen acción, y sin eso no creo que lo podamos ver un cambio en vida, también es importante saber que tenemos la posibilidad de hacer un cambio sobre nuestro metro cuadrado, y tenemos un poder sobre nosotras mismas. El poder de dejar lugar en casa, el poder de revisar y visibilizar esas tareas que hacemos, que damos por sentadas, y poder sentarnos con nuestras parejas para revisar la división equitativa de esas tareas en la casa y el impacto que tienen no solo sobre nosotras, sino sobre nuestras parejas y nuestros hijos. Una experiencia que a mí también me pasó es que cuando decidí dejar mi casa, salir a trabajar, y trabajé muchas horas, una amiga me dijo que le preocupaba que mis hijos estuvieran demasiado tiempo en el colegio.
Y ahí es donde me di cuenta que no podía, que siempre defraudaba a una de mis dos, tenía como dos opuestos que estaban encontrados, y que si no los integraba, no iba a poder nunca estar en equilibrio. Y me di cuenta con ese comentario de mi amiga, que lo hizo desde el amor, que la culpa es otro de los factores que tenemos que trabajar, que nosotras mismas tenemos un montón de exigencias en el modelo de maternidad, que para ser una buena madre se necesita mucho más que lo que los hombres necesitan para sentirse buenos padres. Entonces ahí hay otra cosa para trabajar, que tiene que ver con poder nosotras mismas revisar qué es lo que nos hace bien y qué les hace bien a nuestras familias, para que con eso podamos encontrar ese equilibrio. Yo lo que esta vez quiero es que nadie se quede sin jugar su partido de fútbol, y menos que la razón sea que se queda fuera por ser mujer. Gracias. Qué lindo, Soledad, gracias. Gracias también por traer tu historia, ¿no? Y tu experiencia personal. La verdad que eso es de un gran valor. Acá quería leerte cuando vos hiciste la pregunta al inicio, en qué momento se dieron cuenta que por ser mujer, ¿no? Empezaste con esa pregunta. Alguien que lo voy a leer acá en el chat, Angelita Jaramillo, que nos escribe desde Morona, Santiago, Ecuador, dice: me di cuenta en mi escuela cuando mis papis le pedían a mi hermano menor que me cuide, que me vigile. Y ahí me volví medio rebelde, dice ella, ¿no? Hay comentarios también sobre mujeres como Ana de Benedetti que se sienten representadas, dicen maravillosas, representadas por tus palabras. Ahí a mí me gustaría traerte una pregunta, más allá de los comentarios positivos que hay, que después los vamos a leer, es más de reflexión, ¿no? Si crees que las nuevas generaciones van a tener este mismo problema, o somos nosotras una generación bisagra. Mira, me parece que la respuesta va a depender de lo que hagamos. Hoy somos una generación bisagra, pero en la medida que nosotros hagamos este cambio dentro, va a transmitir y va a repercutir directamente en cómo formemos las nuevas generaciones. Porque cuando hablamos de igualdad, no necesariamente necesitamos una mujer en esa mesa de decisión. Hoy es la mujer porque es la que transmite la experiencia y permite que podamos conocerla y abrirla desde la diversidad, pero ojalá esa diversidad ya no sea diversidad y sean los mismos hombres los que puedan experimentar y tener la perspectiva de la necesidad del cuidado, y que es tan importante para un ser humano desarrollarse plenamente, equilibradamente, en proveer y cuidar. Así es la manera que yo creo que vamos a poder lograr que las organizaciones derramen las organizaciones, y lo que las chicas, las otras oradoras decían antes, tiene que ver con esto. De alguna manera la organización son un conjunto de seres humanos, ¿no? Entonces, un poco mi historia y mi planteo es, bueno, ¿y qué pasa con esas personas? Bueno, tienen estas historias, y las mujeres que logramos ser la minoría, tenemos esta dificultad, porque el paradigma está hecho por los hombres, está regido por quienes tenían el poder. Entonces, está desde esa perspectiva de que no hace falta descuidar el trabajo, y que vos tenés que, un poco lo leía en un comentario, le debes tiempo, ¿no? Le robás tiempo al trabajo, le robás tiempo a tus hijos. Eso es lo que va a ayudar Qué a que bueno, cambiemos. qué bueno. Bueno, acá leerte todos comentarios positivos, fantástica charla, dicen: el paradigma está regido por hombres y mucho por otras mujeres, me siento identificada, emocionante. Ana nos comparte acá que en su caso el padre le había dicho que tenía que estudiar una carrera universitaria para no depender de un hombre. Muy bien. Ponen bravo Sole, sentir que, bueno, esto de que uno debe el tiempo, muy interesante. Así que muchas gracias, Soledad, la verdad que un placer escucharte, emociona sentir la empatía en tu historia, en tu forma de contarnos y de transmitirnos esto, así que gracias por eso, gracias por tu Gracias. tiempo y seguimos en contacto.